Bueno, pues bienvenidos a la parte de las epístolas de Juan, las epístolas juaninas. El autor es Juan, no se le identifica a otros, pero bueno, aquí tenemos el autor, el anciano, así dice la carta. Juan no se identifica como Juan, sino se identifica como el anciano. Entonces, el comentario bíblico adventista menciona que los manuscritos más antiguos tienen el título de Ikanou A, literalmente de Juan 1. Juan no se identifica en las tres cartas, pero las similitudes con el Evangelio son tantas que la mayoría de eruditos aceptan que es Juan. O sea, Juan no dice Juan, siervo de Jesucristo, tal, sino que simple y llanamente dice el anciano. La fecha de la carta o de las cartas. Tenney Merrill propone que las epístolas fueron escritas entre los años 85 y 100. El comentario bíblico adventista lo fecha un poco más exacto y menciona que se podría haber escrito entre el año 90 y 95 después de Cristo, ¿verdad? Es el comentario bíblico en el tomo 5, adventista, página 870. ¿Cuál es el marco histórico o el contexto de las cartas? Bueno, ustedes y yo hemos hecho una investigación acerca de las herejías del primer siglo y entre las que más populares eran o más se dispersaban eran las herejías gnósticas y otras herejías, ¿verdad? Diversas. Una especie de protognosticismo, el docetismo y la enseñanza de Cerinto eran muy populares y todas las enseñanzas atacaban a la naturaleza de Cristo. Marción, que es un poco más adelante, me parece, que provoca el primer cisma de la iglesia cristiana. Arrio, que es todavía un poco más adelante, me parece. Entonces, todas estas doctrinas heréticas estaban polulando en medio de la comunidad cristiana naciente, y esto era un problema porque evidentemente pues eran herejías peligrosas, eran herejías que venían o provenían de la mayor parte de filosofía pagana, filosofía griega, ¿verdad? De Platón, Aristóteles, neoplatonismo, aristotelismo, filosofías de la antigua Mesopotamia, y todas estas filosofías judaizantes y no judaizantes se mezclaban con la Biblia y entonces creaban pues este tipo de herejías dañinas. Vamos a ver algunos ejemplos. El docetismo eran creencias diversas sobre Jesucristo en el primer siglo, todas heréticas y alejadas de las ideas puramente bíblicas. Se originaron gracias a la mezcla, como ya decía, de las filosofías, ¿verdad? Griegas, egipcias, paganas, judías y mezcladas con la Biblia. Como resultado, hubieron decenas, sino centenas de herejías sobre Cristo. Por ejemplo, ¿qué dice el docetismo, ¿no? Algunas pocas ideas, porque es muy amplio, pero bueno, una de ellas es que Cristo descendió en forma espiritual y sin embargo en apariencia humana. Es decir, Cristo no se encarnó literalmente, por ende sus alegrías y sufrimientos solo eran aparentes, una ilusión de los sentidos humanos, pues si Jesús es Dios, Dios no puede ser carne. Pues según el docetismo o las herejías griegas, la carne es mala y Dios no es malo ni tampoco puede ser carne. Entonces por eso Jesús descendió en forma metafórica, no literal. Entonces negaba la encarnación de Jesucristo, que había bajado solamente en forma aparente y no real. Ustedes ya lo saben de seguro, lo investigaron. Cerinto, otra de las herejías o de los herejes, dice era uno de los contemporáneos de Juan, quien se educó en Egipto y luego enseñó en el Asia Menor y propagó enseñanzas judaizantes. Ojo con esto, judaizantes. Cerinto enseñaba que además Jesús había nacido en forma natural de José y María, o sea, José y María habían mantenido relaciones sexuales y a través de esta relación pues nació Jesús, ¿verdad? Y Cristo, o sea, un ser separado de Jesús en el cielo, entró en el cuerpo de Jesús en ocasión de su bautismo, pero que se retiró o salió antes de la crucifixión. Otra de las herejías del primer siglo, que atacaban a la naturaleza de Jesucristo y ponían a Jesús dos personalidades distintas, un Jesús espiritual y un Jesús carnal, un Jesús bueno y un Jesús malo, o terrenal y otro espiritual, y que se unieron en ocasión de su bautismo y se separaron en la crucifixión. Suena muy interesante, todas estas herejías suenan muy convincentes si tomamos en cuenta que antes pues tener una Biblia era difícil, tener una Biblia a mano y estudiarla era difícil, entonces todas estas herejías eran muy convincentes. Entonces la tarea de los apóstoles de derribar cada una de estas herejías pues no era nada fácil. Hay que recordar que era judaizante,
y el apóstol Pablo lucha contra esta corriente judaizante de querer hacer la circuncisión un requisito de salvación, de querer hacer la forma en cómo comemos y cómo bebemos, la forma en cómo guardamos el sábado, según la Mishnah y otras escrituras judías. Este era otro problema, además del gnosticismo, que los apóstoles enfrentaban. Bueno, después de este tema de Cerinto, pasamos de lleno al tema de la carta. La carta, Juan ya es un anciano cuando la escribe, habla con ternura a sus miembros de iglesia que se reúnen en grupos pequeños en casas del Asia Menor, probablemente en Éfeso. Les dice Juan, hijitos. Juan les habla como si fuera su abuelo o su padre. Juan no es tan docto en la lengua griega como el apóstol Pablo, pero es tan ardiente en su amor como el erudito Pablo. Además, probablemente alguien le ayudaba a escribir mientras él dictaba sus ideas. Probablemente sus amigos en Éfeso podían haberle ayudado. Caso contrario, en Patmos, cuando él estaba solo, no tenía quien le dictara, y por ello el Apocalipsis no está escrito profesionalmente y tiene muchos errores de sintaxis, de gramática griega, porque él está escribiendo mientras está viendo las visiones y él no es muy docto en ello, ¿no? Entonces, sin embargo, que haya errores y que no sea tan diestro en el uso del griego, eso no afecta el mensaje final del Apocalipsis, ¿no? Contrario a las epístolas de Juan, que son un poco más pulcras, un poco más limpias, un poco mejor hechas. Entonces, este es otro punto que atacan algunos académicos, ¿no? Que el Apocalipsis no está tan bien escrito como las cartas, entonces no puede ser el mismo autor. Pero bueno, esta es una posible explicación de por qué sí es el mismo autor y por qué la diferencia, ¿verdad?, entre el griego de ambos libros. Bueno, carta, sermón y poema. Juan trata de advertir a los cristianos sobre los peligros de las nuevas herejías que se estaban propagando con tanta rapidez y eficacia en el mundo. Juan llama a estos maestros anticristos o falsos maestros y enfatiza que Jesús se encarnó literalmente y no aparentemente, como decía Cerinto, Marción, Arrio u otros personajes. Y que quien confiesa que vino en carne es nacido de Dios y quien no es nacido de Dios sino del diablo, ¿verdad? Eso es un tema que lo enfatiza repetidamente en la primera carta, que Jesús vino literalmente. Y vamos a ver más adelante que él usa, además de usar un argumento lineal, esto es del video de Bible Project, yo sé que ustedes algunos lo conocen. Bueno, los argumentos que usa Juan en la carta no son tan lineales. A veces sí son lineales, otras veces no son tan lineales, ¿verdad? No es como que siga una secuencia de ideas lógica y ordenada, 1 y 2, por tanto 3, y como conclusión 4 y 5, ¿no? Sino que él usa una especie de rueda, ¿no? Una técnica de retórica muy antigua llamada amplificación, que usa pocas verdades y les da vueltas, ¿verdad? En forma de poema, en forma de mensaje, en forma de canción, y entonces usa las ideas de vida, amor y verdad, y Juan le da vuelta a estas tres ideas constantemente a través de varias frases o de varios párrafos, ¿no? Y entonces él usa las dualidades, como ya hemos visto, vida, muerte, luz, oscuridad, bondad, maldad, todo esto, ¿no? Entonces él usa la repetición cíclica, la hipérbole, los contrastes marcados. Eso es algo interesante a notar en la forma de escribir de Juan. Entonces, Juan es un testigo ocular y presencial. Juan es de los pocos que tienen la autoridad para refutar a los gnósticos del primer siglo. Él y Tomás, quien metió su mano en el costado herido de Jesús, y el resto de los apóstoles, palparon al verbo de la vida y compartieron sus dolores y alegrías. Le vieron llorar, reír, cantar, enojarse, debatir, curar, cansarse, tener hambre y sed, y pudieron oír su voz todos los días por más de 3 años. Es decir, ellos podían fácilmente o con toda autoridad refutar a los gnósticos que decían que Jesús había descendido en forma espiritual como un fantasma y no como alguien como nosotros que sufre y que se goza. Entonces él podía dar su testimonio ocular y presencial, ¿verdad? Y escrito. El Evangelio y la primera carta. El Evangelio es una reflexión amplia, profunda y detallada, hecha intencionalmente para animar a los cristianos perseguidos y para reafirmar la naturaleza divina que es absoluta y omnipotente de aquel humilde carpintero de Nazaret, que puede caminar sobre el agua y mandar a callar el rugido de un mar embravecido con su orden y su palabra. En cambio, la primera carta es un resumen de todo el Evangelio. Omite detalles y prefiere dar conceptos e ideas centrales abstractas que ya están en el Evangelio y en los sermones de Cristo.
El apóstol filosofa respecto a las ideas bíblicas del amor, la ternura, la ley de Dios, la intercesión de Cristo por los pecadores arrepentidos, entre otras ideas. Otras ideas importantes de la carta, ustedes espero que la hayamos leído, es fomentar la comunión con los cristianos, con Dios y Cristo. La palabra koinonía, que es participar o comunión, se repite y responde parcialmente la oración de Juan 17 de Jesús, pidiendo unidad por los cristianos, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Koinonía, tener comunión con unos con otros, producir plenitud de gozo, tener comunión con Dios y el hombre, la confesión de los pecados, la exhortación a una vida sin pecado, Cristo el abogado y propiciación por el pecado o perdón por el pecado, andar como Él anduvo, guardar sus mandamientos, el mandamiento nuevo, que es en realidad el más viejo, es el de amar, no amar al mundo, permanecer en Cristo, mentalmente por la fe constante, los hijos de Dios en contraste con los hijos del diablo, el que practica el pecado es del diablo, el que no ama a su hermano es también del diablo, Dios nos asegura la salvación a sus hijos, practicar siempre la verdad, el amor y la fe son esenciales para la comunión con Dios. El amor es de Dios, pues Dios es amor. La fe perseverante produce victoria y vida. En su conclusión, Juan llama a Jesús Dios. Dice el verso 20 del capítulo 5, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, primera de Juan 5:20. Y añade, como conclusión, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, verso 21. Hoy podemos decir, guardaos de los ídolos, de los demás, como forma de alegoría, ¿verdad? Las demás pasiones humanas como el orgullo, la codicia. Juan ataca la lujuria, ¿verdad? No améis al mundo, dice, la codicia, la vanagloria y el resto de ídolos, ¿no? Para ir terminando, las otras dos cartas son tan breves que podemos decir poco al respecto. Sin embargo, que sea poco no quiere decir que no sea importante. Son muy cortas las otras dos cartas, ¿no? La segunda carta es dirigida a una mujer llamada la Señora Elegida y a sus hijos. Y como si fuera de menos a más, es decir, que luego del libro más grande e importante de Juan, luego del Apocalipsis, o sea, el Evangelio de Juan, sigue otro libro menor, que es su primera carta. Después otro menor, que es la segunda, y otro todavía más pequeño, que es la tercera. Y tienen todos los libros la misma tónica. Cuidado con los falsos maestros y herejes que no se apegan a las Escrituras. Rechácenlos y sigan manteniéndose fieles a las Escrituras, a los mandamientos y al amor de Dios y a unos con otros. Probablemente Juan escribió tan breve debido al tamaño de los papiros de aquel entonces, y como bien parecía decir, solo es un breve anticipo de lo que quiero decirles, pues lo demás quiero decírselos cara a cara y no por tinta y papel. En realidad está escrito, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? El gozo quiere decir la comunión unos con otros, vernos cara a cara, hablar cara a cara, platicar, conversar, hablar de Jesucristo, ¿no? La tercera de Juan, en cambio, es Juan escribe ya un poco más grande a un personaje llamado Gallo y le desea prosperidad holística, ¿no? O sea, incluido el espíritu, que prosperes en todo, incluido el espíritu. Juan vuelve a escribir con ternura y amor fraternal como es costumbre. Parece que la iglesia tenía misioneros y predicadores itinerantes que se hospedaban en casas de hermanos, una especie de colportores, ¿no? Podríamos llamarlo. Diótrefes, el villano de la carta, de la tercera carta, era un anciano de la iglesia que quizás se dejó contaminar por herejías gnósticas y él se oponía fuertemente al liderazgo del apóstol Juan. Los otros ancianos y a los otros ancianos, ¿verdad? Y Diótrefes expulsó a algunos misioneros que habían ido a hospedarse a esa iglesia hogar. Juan les pide que no acepten a misioneros falsos o herejes, ¿no? Gnósticos probablemente. Parece que habría un cambio en la junta directiva para cuando Juan llegase a verlos. Juan parece que ya se acerca a su muerte natural por la vejez cuando escribe esta última carta, y Demetrio pudo haber entregado la carta para su lectura pública, ¿no? Que es al final un nombre que aparece al final, Demetrio. Y bueno, para conclusión, para ir acabando, quisiera dar una reflexión. No porque la carta sea escrita con un lenguaje griego sencillo, quiere decir que el contenido teológico no sea profundo, todo lo contrario. A pesar de que Juan escribe muy sencillo, el contenido teológico es muy, muy profundo. Él habla, como ya hemos visto, acerca del amor
y le da muchas vueltas a esa idea. Habla de los mandamientos y le da muchas vueltas a esa idea. Habla de nacidos de Dios y nacidos del diablo, ¿no? Acerca de la encarnación de Jesucristo, acerca del concepto de pecado. Si queremos analizar un poquito acerca de la doctrina de pecado en la Biblia, tenemos que estudiar un poquito más el Evangelio, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, especialmente la primera carta. Juan habla mucho del concepto de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Es infracción de la ley? ¿Por qué se comete? ¿Qué pasa cuando se comete? Hay esperanza, y presenta a Jesucristo como un abogado que intercede por nosotros. Presenta que hay pecado de muerte y no de muerte, y ahí es un poco confuso, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado de muerte y cuál es el no de muerte? Bueno, el comentario bíblico adventista menciona que probablemente sea el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Que sea el pecado de no de muerte, y el de muerte, y el de no de muerte, pues todos los demás pecados que sí pueden ser perdonados, ¿verdad? Otros autores mencionan que a lo mejor es la apostasía, el pecado de muerte, el apostatar de la fe, ese ya es el de muerte, pero pues suena más convincente y apegado al ideal adventista, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, son cartas muy interesantes. Juan es muy tierno, me enfatiza mucho que habla de Caín, incluso enfatiza mucho la parte de que quien no ama a su hermano es un homicida, y lo compara con Caín, y pues un homicida o alguien que odia o envidia a su hermano, pues evidentemente no podrá ir al cielo, ¿no? Entonces enfatiza mucho el amarnos unos a otros. Los sermones de Jesucristo se ven reflejados en los sermones de Juan. Cuando leemos los sermones de Jesucristo en el Evangelio de Juan, vemos las mismas ideas un poco más sintetizadas en las cartas de Juan, ¿verdad? Entonces, sin duda, Juan lo único que hace es reflejar o retratar lo mismo que ya dijo Jesucristo en otras palabras, y obviamente pastoreando a las iglesias del Asia Menor, que estaban enfrentando la amenaza del gnosticismo y la amenaza de otras herejías que eran muy tentadoras, ¿verdad? Porque no solamente invitaban a dudar de ciertas doctrinas ortodoxas de la iglesia, sino que también invitaban al pecado, invitaban a la lujuria, a la codicia, a la idolatría y cosas así. O sea, no estaban aisladas las herejías del pecado, sino que siempre la herejía está íntimamente conectada con el amor al pecado, ¿no? Y bueno, eso creo es todo. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta?